7 minutos y seguimos aquí en Pensine con todo en éxitos. Y tenemos nuestro primer invitado de hoy, amablemente está aquí en el estudio, diputado a la Asamblea Nacional, Luis Emilio Rondón. Luis Emilio, siempre un placer tenerte y conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la gentil invitación a tu programa que tiene tan vasta audiencia en el país y que es una herramienta de comunicación privilegiada con la gente. Muchísimas gracias, gracias por esa deferencia. Bueno, mira, tenemos tu representación en la Asamblea. Han tenido que aprobar más de 4 o 5 leyes que han dinamizado la economía del país y leyes que pueden hasta ayudar a quitarnos todas estas sanciones de los FAC, o por lo menos darnos licencia. La principal ha sido la de hidrocarburos, que incluye también la del gas y que ha logrado que muchas empresas internacionales entren en el país. Quisiera saber tu participación ahí, si estas conversaciones siguen dentro de la Asamblea sobre estas nuevas leyes, por favor. Sí, nosotros hemos tenido una participación activa en la Asamblea, a pesar de ser un grupo modesto, pequeño, de diputados, 11 parlamentarios, pues hemos tratado de incidir. A mí me tocó en la ley de hidrocarburos hacer el planteamiento sobre el problema fiscal que traía la ley y logramos corregir algunos de las cosas técnicas que son muy importantes a los efectos de la relación nueva que va a tener el país como país productor de petróleo, que siempre fue y que había dejado de ser producto de utilizar la industria petrolera para una cosa distinta a lo que debe ser. Es la locomotora económica del país y había que cuidarla como la tacita de oro, y eso le dieron otros fines, se inmiscuyeron cosas políticas y se desarrolló una lamentable corrupción dentro de esa empresa que la llevó a la situación de postración en la que estaba. Aspiramos que ahora, con esta nueva situación política que vive el país, logremos incorporar al capital internacional, a las empresas transnacionales, a que regresen a Venezuela y puedan ejercer el negocio petrolero en favor de la economía mundial. Nuevamente es el petróleo el factor fundamental de la economía, y nosotros volver a nuestra vocación de país petrolero y minero. Cuando empezó este proceso, nos instalamos la Asamblea el 5 de enero, se habló de una codificación. Bueno, ahí vamos. Tenemos pendiente estudiar las leyes electorales para la codificación electoral, tenemos pendiente estudiar las leyes económicas para flexibilizar la economía y poner reglas de juego claras. Aquí había una situación dramática de control, de hiperpresencia del Estado que se tradujo en deficiencia, y eso hay que corregirlo. Sí, bueno, yo agregaría eso que tú dices, que es un país energético, porque ahora también el gas toma una posición principal. Fíjate que esta nueva ley abre al capital privado, la nueva ley de hidrocarburos y gas, una regalía variable que no existía, contratos de participación productiva, amplía el alcance, pues reforma, modifica el artículo 1, y esta es uno de los que más me llamó la atención, la exportación de gas, porque después de la aprobación se anunció la primera exportación de gas licuado de petróleo en la historia del país, y que ahí tenemos un potencial enorme, no solamente producción de gas para el país, sino exportación a Trinidad, Colombia y otros países. ¿Qué opinión te merece? No es así. El replanteamiento de Venezuela como pivote energético es muy importante, y no solo nuestra relación fluida con nuestros vecinos. Habíamos tenido previsto la utilización del proyecto que originalmente se llamó Cristóbal Colón, de minas en la costa de Paria. Bueno, la repotenciación de la industria petrolera con la inversión que requiere para recuperarla, y también la recuperación del sistema eléctrico, porque exacto, necesitamos que esa energía no solo sea la energía fósil que queman las máquinas, sino que también podamos tener energía eléctrica suficiente para que se acabe esa pesadilla que son los apagones, fundamentalmente en el interior del país. Caracas es prácticamente un oasis, sufre muy poco de esos cortes arbitrarios, pero en el interior del país es una tragedia. Sí. En el estado Zulia, lo he vivido en el centro del país. En Lecherías, lo he vivido en Margarita, pero aquí en Venezuela también. Tampoco no hables así, en Caracas van a venir que los caraqueñitos, y tú sabes cómo es el país. No, chica, yo soy del Tigre Tonzote, así que soy de los que sufrimos. No, está bien. Pero vivo en Caracas y lo sé,
porque como me comunico permanentemente con el resto del país, algunas veces estamos haciendo una reunión por Zoom y se cae la reunión porque se fue la luz y se caen las señales. Y entonces es un problema para la industria, para el comercio, desarrollarse si hay estos problemas tan graves de suministro de energía. Sí, por aquí pasó, lo debe conocer, el diputado Omar Veracierto. Y él tiene todo un programa que está proponiendo nuevas leyes para, sobre todo para el sistema eléctrico, donde, bueno, Nueva Esparta también sufre igual que todo el país sobre el tema de la electricidad, pero él está proponiendo leyes que faciliten desde ahora poder importar todos los que son materiales para el sistema eléctrico que ahorita está prohibido, repuestos, etcétera, y que se flexibilice. Y Estados Unidos acaba de proponer también que pueda ayudar al país. El diputado también proponía que se hicieran relaciones entre empresas privadas para ayudar al sistema eléctrico nacional. ¿Qué manejas tú de información? Sí, yo fui diputado por el Estado de Nueva Esparta y Veracierta, que por cierto tuve la fortuna de ser su profesor en la universidad, un excelente estudiante, se ha dedicado a trabajar el problema eléctrico, que es uno de los problemas más serios que tiene la isla, que es un emporio para desarrollar el turismo, pero que sin electricidad no sirve, no funciona adecuadamente. Y es por eso que aplaudo estas gestiones que está haciendo el diputado Veracierta y ojalá pronto tengamos una forma fácil y segura de resolver el problema. La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, por la vía de su encargada de negocios y ahora por su nuevo encargado de negocios, ha reiterado que es muy importante resolver el problema de la energía eléctrica y se ha convidado a importantes empresas transnacionales que ya tienen o que ya han tenido ejercicio en Venezuela que se incorporen y estamos en esa fase. Excelente. Tengo que ir a una pausa, perdona. Al regreso quería hablar contigo también del tema de Guyana, entre otros temas, de cómo fue esa defensa y en qué va a terminar esa zona en reclamación del país. Bueno, 1:34, ya regresamos con más para ustedes y con el diputado Luis Emilio Rondón. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas, Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila. Llegó la luz, hay pequeñas decisiones que pueden costarte muy caro, luminarias que te fallan cuando más la necesitas, garantías que no responden, reemplazos constantes que están drenando tu inversión y en vez de hacer una inversión en un gasto, y las iluminarias que no se trata de gastar más, sino de elegir mejor desde el principio. Por eso te ofrecemos EcoGreen, la marca que responde cuando necesitas calidad y respaldo verdadero, los únicos en Venezuela en ofrecer 5, 7 y hasta 9 años de garantía real en iluminación LED profesional. La luz premium de Venezuela es EcoGreen. Contáctanos el 0412-217-1839 en Instagram @EcoGreenB, Eco con doble C, EcoGreen. Pensini con todo. Comunidades en conexión. Con Pedro Pensini. 1:46, seguimos con nuestra entrevista al diputado a la Asamblea Nacional, aquí en el estudio, Luis Emilio Rondón. Luis Emilio, dejamos un tema al aire sobre esta última, la Corte Internacional que trató el tema de Guyana entre Venezuela y los guyaneses. Quedamos como más o menos en el aire. ¿Qué se está haciendo en ese tema? ¿Va a haber una resolución negociada? ¿Vamos a tener quizás una solución pragmática que venga de empresas como Chevron, Exxon, que están muy metidas en el tema? Por favor, tu visión. Sí, nosotros aprobamos la semana pasada en la Cámara de la Asamblea Nacional un acuerdo que tiene la particularidad de haberse aprobado por unanimidad. En ese acuerdo reconocemos la labor que está haciendo tanto la presidencia encargada como la Cancillería de Venezuela a los efectos de hacer valer nuestra reclamación y el acuerdo que firmamos y que logramos en 1966, que es el Acuerdo de Ginebra. En consecuencia, insistimos en que la Corte no tiene competencia para conocer de ese caso. Insistimos en que eso debe resolverse bilateralmente, como lo establece el Acuerdo de Ginebra, en una solución satisfactoria para ambas partes. Es decir, que todos debemos poner nuestra ambición total y poner nuestra buena fe para que se resuelva definitivamente ese diferendo que ha generado tanto incordio y tantas dificultades. Y las compañías petroleras que ahora se han asentado en la zona pueden ser una palanca útil para lograr flexibilizar ese acuerdo y tenerlo, ojalá, en el menor plazo posible. Me gusta ese término, palanca útil, que pueden servir de pivote, sí, claro, para lograr unas soluciones, porque sobre todo, si no está definido lo que es la tierra, de quién es quién, cuál es la parte, menos el tema marítimo. Y tenemos algunos bloques como el Starbucks que tienen tiempo explotándolo, y mucho ese petróleo puede ser venezolano, además que es un petróleo que es muy ligero, muy liviano, que nos puede ayudar. Es más, nuestro petróleo Merey tiene parte de petróleo guyanés, que la combinación de ellos dos es lo que pueden utilizar las refinerías construidas hace muchos años en México, Estados Unidos. No, es así, y es muy importante desde luego el componente económico de esa solución negociada entre Guyana y Venezuela. Pero también está en juego nuestra fachada atlántica, claro, nuestra claro. apertura al océano, y en consecuencia pues tenemos que lograr que ese acuerdo contemple los intereses vitales de Venezuela y también los intereses vitales
de Guyana, que con este boom ha empezado a desarrollar. Era un estado muy modesto, después del proceso tardío de descolonización que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Vimos que el primer ministro, Ford Burham, firmó el Acuerdo de Ginebra conjuntamente con el canciller del Reino Unido y de Venezuela, y esa es la base fundamental que nosotros seguimos enarbolando como derecho básico para resolver ese conflicto sin necesidad de uso de violencia ni de fuerza. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando este importante tema vital para Venezuela. Otro de los temas que está sobre el tapete, y empezaste en la primera parte hablando sobre la ley electoral, algunas reformas que se tienen que hacer. Estás muy cercano al tema, tu hijo fue rector del CNE. ¿Qué se está desarrollando a través de la Asamblea y cómo ves tú el proceso electoral que está sobre el tapete? Bueno, para usar el lenguaje popular todavía no le hemos metido el diente al tema. Es un tema complejo, sabemos que hubo dificultades en el año 24 con lo que pasó en Venezuela y en las elecciones presidenciales. Ese sistema quedó contaminado y eso se demostró en el año 25. Bueno, y lo que hay que hacer es purgar el sistema de las fallas que tiene, a modificar la ley orgánica del sufragio, la ley de participación política y seguramente también la ley de partidos políticos, y hacer una cesta, un código electoral que permita recuperar la confianza de la gente en el voto. La gente se ha ido fugando progresivamente de su apego democrático porque no cree en el voto, y es una tarea de todos reconstruir el sistema electoral y darle confianza a la gente. Eso va a la par de lo que hemos iniciado en la Asamblea con la aprobación de la ley de amnistía. Es indispensable que no haya presos políticos en Venezuela, y para eso hemos hecho un esfuerzo importante para lograr la liberación de cientos de personas que han estado injustamente por razones políticas privadas de libertad. Ahora, recientemente, también atendimos al sector político. Ahí estaba gente como Freddy Superlano, como Roland Carreño, como Alejandro Paz, como John Goycochea. También otros que no tenían explícitamente dificultades, sino detalles en los expedientes que se les habían abierto, y ayudamos a Deyalik Saray, a Delsa Solórzano, a un grupo importante de dirigentes políticos que ya les quitamos de sus espaldas el peso que significa sentirse perseguido por razones políticas. Bueno, eso tiene que permear aguas abajo. Nosotros en Carabobo tuvimos el caso del diputado Carlos, que tuvo un año preso en condiciones absolutamente deplorables, al igual que el presidente del partido en el estado Monaga, el presidente del partido en el estado Falcón. Bueno, eso tiene necesariamente que acabar, y que definitivamente al hacer política no conlleve el riesgo de la persecución, que fue lo que se puso de moda en estos últimos tiempos. Y de esa manera, estabilizando el sistema político, poder abrirnos a un proceso electoral a los efectos de renovar la planta dirigencial de la administración pública, bien sea a nivel municipal, a nivel regional o a nivel nacional. Bueno, hay que agradecer que hayan soltado a todos estos presos, sobre todo el día de ayer, con mucha emoción del país, porque estos presos estaban por defender a los ciudadanos, estaban presos y los soltaron. Claro que falta, pero también hay que ir viendo lo que se está haciendo, ¿no? Sí, es así. Lo importante es que vayamos concretando opciones para ir desatando los miles de nudos que tiene Venezuela en su imagen, en su rostro. Y, nudos políticos, nudos económicos, nudos sociales, nudos internacionales. Y eso no lo va a lograr nadie por sí solo. Eso lo vamos a lograr todos si ponemos los intereses del país primero que los intereses parciales de cualquiera de nosotros. Y de esa manera es como construiremos un país que esté a la altura de lo que siempre fue Venezuela, un ejemplo de democracia y de participación. Ya para casi terminar, ¿cómo ves las elecciones? ¿Tú ves un proceso electoral para este año 2026? Nosotros hemos dicho que somos partidarios de que haya elecciones. También yo he dicho particularmente que no veo factible un proceso electoral en el año 26, por dos razones. Primero, porque ya estamos a mayo y hay que nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral
hay que lograr incorporar a los millones de venezolanos que están fuera para que puedan votar, sobre todo para la elección del presidente. Hay que abrir garantías, hay que establecer un sistema que sea absolutamente confiable, y eso no se hace en 3 o 4 meses. Eso, los más entendidos hablan de un plazo mínimo de 20 semanas, estamos hablando de 8 o 9 meses, y hay que hacer la codificación legal de la cual hablamos anteriormente. Entonces, después que eso lo tengamos listo, debemos presentarle al país un cronograma electoral para la verificación por la vía del voto de todas las estructuras que dependen de la participación del pueblo. Muy bien, una última pregunta. ¿Cómo interpretas tú ese X o ese tweet, como lo quieran llamar, que publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene el mapa de Venezuela con la bandera de Estados Unidos y que dice que es el Estado 51? Bueno, es para nosotros los venezolanos un orgullo que otros países pretendan que nosotros nos incorporemos a su territorio, que ayudemos, que estemos ahí. No es un elemento peyorativo o indecoroso, pero los venezolanos preferimos mantenernos siendo venezolanos. Nuestro gentilicio, nuestra historia. Nosotros somos el único país de este hemisferio continental que no ha tenido una guerra por razones fronterizas. Desde arriba hasta Chile, todos los países continentales, exceptuando desde luego las 3 Guyanas, han tenido conflictos con sus vecinos por razones fronterizas. Nosotros no. Eso habla de la vocación pacífica de nuestro pueblo y de nuestro interés en desarrollar a Venezuela para los venezolanos. Y ojalá podamos los venezolanos ir, como lo hemos hecho por mucho tiempo, de visita a los Estados Unidos, y ojalá los norteamericanos puedan venir, como lo hicieron por mucho tiempo, a nuestra playa, a utilizar nuestra infraestructura turística. Somos hermanos y somos amigos de hemisféricos, y es por eso que debemos seguir los ejemplos de George Washington y de Simón Bolívar. Y jugamos béisbol y usamos dólares en muchos casos. Mira, muchas gracias, me gustó esa respuesta. Hay algunos que dicen que el venezolano favorito es Benjamin Franklin, porque es que está en los billetes de 100. Está muy bien, gracias por estar aquí. Un placer, Pedro. Rondón, el placer es mío, diputado de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar, es una canción muy positiva, escúchenla, que es Life con Desiree. Momentos